Yo quisiera leer la sección que corresponde a la mujer virtuosa, que es el tema que vamos a estar estudiando. Así que quisiera que abran sus Biblias en Proverbios 31, versículos 10 en adelante. Proverbios 31, 10. Dice esta porción: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa una vez más. Es un centro de enseñanza del Espíritu Santo, a quien te pedimos que envíes para que nos enseñe en nuestro ser interior, que podamos tomar de tu palabra y acercarnos a ti por medio de ella y podamos ser aún más útiles en tu reino. Al llegar a la conclusión de este curso, Señor, sabemos que exponernos al material no garantiza la aplicación al material. De manera que te pedimos que nos ayudes a ser mansos y humildes para rendirnos a tus pies y dejar que tu palabra nos moldee, nos transforme, renueve nuestra manera de pensar y transforme nuestra manera de vivir. Necesitamos, Señor, de tu gracia para ello y te la rogamos, que nos bendigas dándonos lo que necesitamos para ser fieles y obedientes a tu voz. Pero nos interesa también lo que pasa en las otras clases. Queremos que nuestros hermanos también sean edificados en ellas. Queremos que nuestros hijos sean alcanzados por tu palabra. Y te oramos, Señor, que hagas bien a toda la congregación durante estas clases. También, Padre, que durante todo el día seamos agradables y tengamos comunión contigo, nuestro Dios Altísimo y nuestro Padre Celestial. En Cristo te rogamos esto. Amén. Bien. Proverbios, el retrato de una mujer virtuosa. El retrato de una mujer virtuosa. Habiendo leído ya ahora esta última porción del libro, pero no olvidando lo que queda atrás, a diferencia de Filipenses 3, dice olvidando lo que queda atrás, vayamos hacia adelante, ¿no? Aquí sin olvidarnos lo que vimos atrás, y ahora viendo esto que leímos en Proverbios 31, tengo una pregunta para ustedes. Si Proverbios, deben poner la pregunta en pantalla, si Proverbios tuviera 2 versículos de sujetalibros,
Ustedes saben lo que es un sujetalibro, ¿verdad? Agarra uno aquí, agarra otro por aquí, para que no se caigan. Si Proverbios tuviera 2 versículos de sujetalibros, ¿cuáles serían? ¿Cómo es? ¿Te sabe uno? ¿Cuál? No lo oigo bien. Ok, tú me estás describiendo el versículo, pero ¿tú sabes cuál versículo es ese? Búscalo, no tenga miedo. Por eso ustedes pueden traer sus Biblias y chequear, o traer la electrónica y buscarla. Pero una de las ventajas que nosotros teníamos cuando no usábamos electrónico para leer la Biblia es que uno se aprendía hasta dónde quedaba en la página. Yo sé que eso está a la izquierda, abajo. Yo lo tengo como una marquita que le puse un highlight o quién sabe qué. Y uno se memoriza y se aprende esas cosas. Hoy en día es un poco más difícil con esto de las... Aunque a veces uno puede marcarlo de otra forma. Pero ya lo encontraste. 1:7, ok. El primer sujetalibro es Proverbios 1:7, que habla de que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese sería nuestro primer sujetalibro. ¿Y el último? 31:30, que habla de la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ven cómo el primer capítulo y el último capítulo nos tienen ese tema que es que domina en el libro. O sea, lo que hemos estado estudiando es a cómo nosotros podemos ser sabios, ¿no? Pero esa sabiduría tiene que estar fundamentada en el temor del Señor. Si no, no vamos a ser sabios realmente. Necesitamos tener una relación con nuestro Dios de manera vertical que pueda manifestarse en la horizontalidad de manera sabia. O sea que eso serían muy bien los 2 sujetalibros del libro de Proverbios. Tengo otra pregunta. ¿Qué otras mujeres aparecen en el libro? ¿Qué otras mujeres aparecen en el libro? Gente que no ha hablado. Allá Carolina tiene la mano levantada. ¿Tienen un micrófono? Sí. Ahí va el atleta, él va a toda velocidad, toda máquina. Usain Bolt le queda chiquito. La madre del rey Lemuel. La madre del rey Lemuel. Mira, esa es una de las mujeres que se mencionan, pero no son de las más importantes en el libro. ¿Cuáles son las mujeres más importantes que se mencionan en el libro? Allá hay otra mano levantada. La mujer rencillosa. La mujer rencillosa es una de las mujeres que se mencionan. Pero esa es una representación de qué mujer. Levantando la mano y que se oiga con micrófono. Allá, aquí hay 2 manos y después por allá vi una por si acaso. Creo que la mujer extraña o la ramera. La mujer extraña es una mujer muy importante en el libro. Lo habíamos visto. La mujer extraña es una mujer importante. Ana. ¿Perdón? Ana, la que pidió el hijo. ¿Ana? La que pidió su hijo. Pidió el hijo al Señor y se lo dio. No, pero es en el libro de Proverbios que estamos hablando. No es en toda la Biblia. Allá hay otra mano levantada. No, tiene que esperar el micrófono. La mujer que enseña a su hijo. La mujer que enseña a su hijo. Proverbios 1:8 y 6:20. ¿Y por qué tú crees que eso es una mujer ahí? ¿Lo leo? Sí, puede leerlo, claro. Déjame buscarlo. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. La enseñanza de su madre. La mamá que se menciona ahí. Como dije, la enseñanza, la mujer que enseña, dice, no, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea, la mujer que el enseña. versículo habla de una mujer, pero esa no es la mujer importante en el libro de Proverbios. Ok. Porque también tendríamos que mencionar al hombre. Por aquí hay manos levantadas, hay 3, por si acaso debe sobrar mano ya.
Vamos a ver. Habla de la mujer sabia y de la mujer necia. La mujer sabia, pero la mujer sabia simplemente, porque podríamos hablar del hombre sabio también. O sea, el hombre sabio y la mujer sabia son protagonistas como la mujer extraña, por ejemplo, en el libro. No, la mujer extraña es una protagonista del libro. ¿Qué equivalente? Esa es la malvada, la de la película. Esa es la malvada. ¿Y cuál es el protagonista bueno en ese sentido, Mario? Para que lo diga, para que todo el mundo te oiga. Ahora va el micrófono para allá. No, la sabiduría es personificada en el libro en muchos capítulos. Ok, la mujer la mujer sabiduría, Exactamente. que se presenta como la sabiduría personificada, como si la sabiduría fuera una persona, en contraste con la mujer extraña. Esos son los dos grandes protagonistas del libro. Y esa mujer nos habla en el libro. Ella, incluso, una de las lecciones que vimos es cómo esa mujer nos hace un llamado. Si lo recuerdan, si no van a tener que volver a oír el video. El que está por ahí, él anda. Es más, yo creo que todos van a tener que, porque tardamos demasiado para llegar a la respuesta de esta pregunta. No, ya porque ya la encontramos ya, las dos. A menos que tú tengas otra protagonista. La insensata es una representación de la extraña, o sea, la mujer mala, la malvada, y la mujer sabia, que es sabiduría. En ese sentido, esos dos personajes. Por eso que yo decía, no es simplemente que hay también, así como está mujer sabiduría, está el hombre sabiduría. No, porque es una personificación de la sabiduría que tenemos en el libro de Proverbios. Y por eso se presenta como alguien que aún nos llama, alguien que nos exhorta, alguien que nos advierte con el peligro de que está la mujer extraña, y que también llama y tienta. ¿Ven? Estos son estos dos personajes. Por eso yo pregunto, ¿qué otras mujeres aparecen en el libro? Cuando llegamos entonces a Proverbios 31, es viendo cómo se nos presenta a esas representantes de la mujer sabia, como también los hombres tenemos que aprender de la mujer sabiduría. Y el hombre sabio es el que se va a fijar en una mujer sabia a la manera de Dios. Otra pregunta. ¿Cómo se presenta a mujer sabiduría? ¿Como una mujer contemplativa e inactiva? Solamente así vi una cara que estaba haciendo así, que fue Ana, que la veo allá, y estaba haciendo que no. Todo el mundo debió hacer así, que no al mismo tiempo. No se presenta como una mujer simplemente contemplativa e inactiva. Es una mujer muy activa. Por eso leímos la porción al principio, para que viéramos lo activa que es esta mujer. Pero no solamente la vemos en Proverbios 31 como activa, sino que ustedes tienen Proverbios 9, habla la mujer sabiduría, y oigan lo que dice: la sabiduría ha edificado su casa, ¿sabe construir? Ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. ¿Cómo la vemos? Mujer sabiduría es muy activa, hace cosas, y es lo que vamos a ver en Proverbios 31 también. De hecho, es interesante, si ustedes ven en la siguiente slide, que la Biblia textual, cuando dice que ha preparado su alimento, oigan, mira cómo que lo traduce. Literalmente lo que dice es: degolló sus víctimas. Lo que pasa es que las versiones tratan de ponerlo suave para la mujer del siglo XXI. Pero quizás algunos aquí reconocerán el movimiento cuando mataban el pollo. Las mujeres tenían que fajarse matando a sus víctimas.
Lo que pasa es que nosotros lo que vamos al súper y lo compramos congelado. Es diferente. Y tenemos que ubicarnos cuando vemos Proverbios, qué tipo de mujeres que está describiendo. Porque probablemente la imagen que tenemos de eso que suena tan bonito, mujer virtuosa, la encontramos como nítida, ni un sucito, todo como... Y no nos la imaginamos matando a sus víctimas. Entonces, siguiente imagen. Así era que buscaban a los bandidos en el viejo oeste. Se busca. Bueno, se busca a la mujer virtuosa. Y la gran pregunta es, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? ¿Recuerdan ustedes luego Dígalo como pueda? Algunos de ustedes tienen que haber jugado Dígalo como pueda. Y no, siempre se hacía personaje, ¿ok? Varón o hembra. Entonces, bueno, aquí tenemos a la mujer virtuosa. Y uno tiene que tratar de identificar, ¿no? ¿Cómo hallarla? ¿Cómo la puedo hallar? ¿Cómo identificamos a este personaje? ¿Es hombre o mujer? Entonces sabemos algunas cosas de esta mujer. Sabemos que está casada. En el texto que nosotros leímos, podemos identificar que es una mujer que está casada. Podemos identificar también que tiene hijos. Su marido y sus hijos la lavan en las puertas. Y parece que sus hijos ya no son pequeños. Esas son verdades que podemos ver en la lectura natural de esa porción. O sea que podemos ir creando ya un boceto adecuado de qué mujer se está describiendo en Proverbios 31. Nosotros, como les decía, podemos venir con conceptos de qué es tal tipo de hombre o mujer y estamos amarrados a nuestra cultura, a nuestra generación, a nuestra época. Eso da color a muchas de las cosas que nosotros vemos y lo que pensamos acerca de las cosas. Por eso la Escritura tiene que renovar nuestro entendimiento. Y al usar la Escritura para renovar el entendimiento, también entendemos que fue escrita la Escritura en una época que no es la nuestra. Interpretar correctamente la Escritura significa nosotros también poder ubicarnos culturalmente en el momento en que fue escrita y ver cuál era el propósito del autor, qué se quería lograr con lo que se escribió para la gente que originalmente iba a leer este libro. Y entonces podemos extraer las enseñanzas para nosotros. Pero si venimos con simplemente nuestra mentalidad occidental y del siglo XXI, quizás no vamos a entender. Entonces, ¿qué no significa lo que estamos viendo en Proverbios capítulo 31? Por un lado, no significa que la mujer que no está casada, que no tiene hijos o cuyos hijos son pequeños, no se puede identificar con esta mujer. Porque al yo decir la mujer está casada, la mujer tiene hijos y los hijos no son pequeños, quizás algunos se fueron descartando de aquí. Quizás comenzando por los hombres. Es de la mujer que van a hablar y se desconectan. ¡Clic! Y ellos están ahora pensando en otra cosa. ¡No! Ni a la mujer cuando oyó que es una mujer casada, las solteras de aquí se desconectaron. ¡Clic! ¡No! Todos tenemos mucho que aprender de una porción como esta. Tampoco significa que no podamos aplicar este pasaje a nuestras hijas jóvenes, por ejemplo. Nos interesa que nuestras hijas jóvenes puedan aplicar estas enseñanzas en sus vidas. Están allí no solo para nosotros, sino para nuestros hijos en ese aspecto. Por eso no significa que los hombres no tienen nada que aprender aquí. Y no significa que nuestros hijos varones no tengan nada que aprender aquí. Tenemos todos material y razones para exponernos a este material.
a este contenido con el que termina el libro. Y es interesante, como decíamos, este es un sujetalibro final. Y es como un gran final. O sea, como a veces las obras tienen el gran finale. Bueno, este es el gran finale del libro de Proverbios. Entonces, es una mujer casada, pero ese estado civil comenzó muy probablemente después de haber practicado la piedad y la virtuosidad que ahora le caracteriza más. En otras palabras, no necesariamente comenzó a eso en su vida después que se casó. No tenemos los detalles de la historia, ¿ven? Y es a propósito que el libro no nos dice. No tenemos que construir una sola versión de la historia. Hay mujeres virtuosas que han venido a ser transformadas por Dios después que se casan, porque quizás conocieron al Señor después de casarse. Eso es una manera. Pero si tú puedes ser transformada antes de casarte, hay una enorme bendición allí también, y Dios te prepara para el matrimonio de esa forma. Entonces este capítulo es el retrato de una mujer que ha practicado y está practicando la sabiduría de la que Proverbios habla. Y entonces, jóvenes, varones, ¿quieren una mujer así? Es para decir, amén, amén, yo quiero una así. Sin embargo, yo no veo tanto entusiasmo así. Yo nunca he escuchado a un joven varón decir que Proverbios 31 es una de sus porciones favoritas de las Escrituras. Nunca. Pero sería genial que para los varones jóvenes eso será una porción crucial, porque es así que yo la quiero, Señor. Es así que yo la quiero. Entonces la gran pregunta es, ¿quién la hallará? Una vez más, ¿quién la hallará? Y la idea, ¿cuál será con esa pregunta? Y por eso hago la pregunta, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué Proverbios hace esa pregunta? ¿Es para disuadirnos de buscar? Señores, esto es difícil. Eso no aparece ya, ni se preocupen. ¿Eso es lo que está diciendo con esa pregunta? No, esa no es la idea. ¿Es para decir que es un fenómeno tan raro que no vale la pena el esfuerzo? No. ¿Es cierto que las cosas difíciles de encontrar no deben ser buscadas? Yo veo a veces esas personas que buscan tesoros en la playa. ¿Han ustedes visto esas personas que van tratando de encontrar tesoros en una playa? A veces lo hacen en la arena, en seco, pero a veces se meten hasta al agua, tratando con un detector de metales encontrar objetos perdidos. Son cosas difíciles de encontrar, pero tienen un valor, y por eso hacen todo el sacrificio que tienen que hacer para encontrar algo. La pregunta no es para decirte, mira, abandona esa búsqueda, no vale la pena el esfuerzo. No. Por eso digo que la gente no cree eso acerca de las cosas valiosas. Si tú piensas que una mujer así es valiosa, debes buscarla. Proverbios 31:10, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Si esos se esfuerzan por encontrar las joyas perdidas, y aún los mineros, ¿por qué entonces no esforzarte por encontrar esa joya? Que es esa mujer virtuosa, hacendosa. El punto entonces no es disuadir de buscarla, sino destacar su valor como una razón para buscarla. Pero les decía que a veces no veo ese entusiasmo en un hombre joven en buscar ese tipo de mujer. Porque hay otras expectativas, hay otras cosas que llenan los ojos, hay otras cosas que cautivan. Quizás en el momento cuando hay la mayor inmadurez para saber qué decisiones tomar con respecto a una mujer.
Interesante, ¿no? Que el libro termine con esto. Okay, es como laboratorio número 1A. Hemos estado hablando de sabiduría y cómo la sabiduría se manifiesta en los diferentes aspectos de nuestra vida, en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestro hacer. Un ejemplo crucial, concreto, práctico: ¿con quién te vas a casar? ¿Qué tipo de mujer debe ser la que tú quisieras, la que te estás rogando a Dios que te la conceda? Entonces eso nos lleva a la pregunta: ¿cuál es el propósito del libro de Proverbios? Este es un ejemplo práctico, tangible, de lo que el libro de Proverbios está buscando en nuestras vidas. Es que seamos sabios a la manera de Dios. Y nosotros que vivimos en la historia de la redención, en la época del nuevo pacto, tenemos la bendición de que la sabiduría mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Y esa transformación que Cristo hace en nuestras vidas nos capacita para vivir la sabiduría, practicar la sabiduría. Recuerden que en el antiguo pacto había la necesidad de que el miembro del pacto le dijera a otro miembro del pacto: conoce a tu Dios. Pero con una característica del nuevo pacto es: allí eso no va a haber una necesidad de decirlo, porque todos me conocerán. ¿Recuerdan? De forma que todos los que estamos en Cristo tenemos a la sabiduría morando en nosotros, y por lo tanto podemos decir que nos vamos de robo. Para aquellos que leían Proverbios en la época anterior a Cristo, nos vamos de robo. Entonces nosotros somos los que menos razones tenemos para andar como necios y no como sabios. Debería caracterizarnos más esa sabiduría. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Proverbios? Proverbios quiere que nos acerquemos a Dios, vivamos en el temor de Dios, y que ese temor de Dios nos haga filtrar todas las cosas con su cosmovisión, y por lo tanto vamos a terminar practicando lo que conocemos y vamos a ser más sabios. Y esto lo he dicho a lo largo del curso: todos tenemos necedades, todos, unos más que otros. Pero no deberíamos estar caracterizados por la necedad, sino por la sabiduría. ¿Y cuál es el propósito específicamente de esta sección? ¿Cuál es la razón de ser de Proverbios 31? Es bueno preguntarse siempre cuando estamos leyendo las Escrituras: ¿cuál es el propósito de eso? Y eso nos va a ayudar de muchas maneras para interpretar las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué intención el autor dijo eso? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la razón de ser de Proverbios 31? ¿Qué mensaje quiere Dios dejar en tu corazón con un pasaje como este? Y aquí otra vez llamo a mi atleta. ¿Dónde está el atleta? El atleta está aquí. Díganme 2 o 3 cosas que le vienen a la mente de por qué esta sección aquí en este contexto del libro de Proverbios. Allá, Pedro Julio. Yo creo que a lo largo del libro ha habido un énfasis en un padre dar instrucciones para que el hijo varón se guíe en sabiduría. Hay un peso para el hijo varón, y creo que aquí hay un balance en dar unas instrucciones también para la mujer e identificar allí cuál es la mente del Señor para que una mujer alcance la sabiduría del libro de Proverbios también. Bien, ok. Vemos cómo el libro representa a padres buscando, que era lo que mencionaba nuestro hermano allá. Hay un hombre y una mujer enseñando, y hay un énfasis en ese hombre en el capítulo 1, en las advertencias que da, pero también hay una madre aquí. Vamos a ver que esta sección la escribió una mujer, y cómo padre y madre dan enseñanza. El padre le hablaba mucho de la mujer extraña, ¿recuerdan? Y aquí vemos una madre hablando de esta mujer virtuosa.
Sí, usted decía que el joven que se quiera casar nunca lo ha oído decir, como preguntarse si anhelaría a una mujer virtuosa. Entonces, yo creo que todo hombre, joven o no joven, que anhele casarse y que anhele una mujer virtuosa, debe preguntarse, ¿soy yo el hombre? Ah, pero es que te está adelantando en el material. Ah, es que tú lo leíste, parece. Te lo prestaron. No. ¿Alguien te mandó mis notas? No. Ah, ok. No, Está bien. pues para allá que vamos. Pues, gracias. Para allá que vamos. Gracias. Alguien que no haya hablado, Orquídea. ¿Tú has hablado, Orquídea? No ha hablado, Orquídea. Ella fue antes de la clase que ella comenzó a hablar. Vamos a darle el chance. Yo digo que el libro de Proverbios en general es muy importante porque la misma Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta, pero el cosa recibe el daño. O sea, en todas las cosas de Proverbios uno ve eso. Cómo el Señor nos advierte de esto, de lo otro, de la esposa, del hijo, de esto. ¿Puedes acercarte un poco más el micrófono? O sea, cómo el Señor nos advierte en nuestra vida cristiana, siempre ver el mal y apartarnos. O sea, que uno lo ve desde que comienza el Proverbio hasta que termina, viendo las advertencias del Señor para uno apartarse del mal, Ese versículo, para no recibir el daño. Ese versículo que tú mencionas, el avisado ve el mal y se esconde, es muy importante, ¿no? Porque, o sea, cuando pierde la cabeza normalmente la gente es cuando están enamorados, ¿no es así? Que el enamorado no piensa, es la frase que se usa. Entonces, si perdemos la cabeza en algo tan importante, después vienen los dolores inmensos, grandes dolores, por no prestar atención. Allá José Luis tiene la mano levantada. En mi opinión, parte del propósito... Pégate el micrófono bien, locutor. Parte del propósito del libro de Proverbios es que primero el Señor nos manda a ser sabios y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Él. O sea que yo podría más o menos resumir en cuanto al propósito del libro de Proverbios, precisamente eso, que Él nos manda a ser sabios. Pero ¿cómo tú ves por qué terminar de esta forma el libro? ¿Algo relacionado con eso, de por qué termina con ese capítulo? Pudo haber terminado de otra forma el libro. Allá Mario tiene la mano levantada. Yo diría que hay un contraste entre la mujer mala, la extraña, y viene aquí entonces hace el equilibrio con esta mujer que es lo que tenemos que perseguir, o sea, la contraparte de la otra. O sea que uno ve que para un joven que dice que la tentación es que se puede apartar del camino porque la mujer extraña le invita, le dice, ven aquí, vamos a pasar un buen tiempo, ven, hay una tentación, llama, no es una mujer callada, ella es activa tentando. Y ese tropiezo en el camino puede desviar la vida de un hombre. Dice que puede terminar en el infierno. Y entonces el libro termina con la mujer adecuada. Mira, es en esto que tú tienes que fijar. Interesante. Aquí nosotros estamos viendo las palabras del rey de Lemuel a su hijo, pero que fueron enseñadas por su madre. Exactamente. Entonces, realmente nosotras como madres tenemos no solamente la responsabilidad de ser ese tipo de mujer y de enseñarle a nuestros hijos a buscar ese tipo de mujer, sino también enseñarle a nuestras hijas que sean ese tipo de mujer. Por eso decíamos que nadie puede apagar el receptor aquí. Nadie. Dice, eso no es para mí. No, eso es para todos nosotros. Porque o estamos tratando de imitar las buenas cualidades, o estamos tratando de enseñarlas a nuestros hijos, de una manera u otra nos afecta. Y es vivir conforme a la sabiduría. Entonces, lo que encontramos en la conclusión de Proverbios es un retrato divino de la mujer virtuosa. No es el retrato del mundo de lo que una mujer debe ser, es el retrato que Dios hace de ella. Pero es solo un perfil, es solo un retrato. Y esa aclaración es muy importante.
Porque no todas las mujeres son iguales. Puede haber muchas mujeres virtuosas y haber una diversidad de manifestaciones entre ellas. No está diciendo que es un modelo que se reproduce y toditas son igualitas. No, esa no es la enseñanza de este pasaje. Como tampoco son los hombres con quienes ellas se casan. Un retrato es una descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona. Es un retrato, una imagen de una persona dibujada a partir de los rasgos físicos que ofrece quien la conoce o la ha visto. Conjunto de las características de un tipo de personas. Ustedes todos han visto seguro en esas películas, cuando se trata de descubrir al criminal y hay un experto que trata de hacer un boceto para que la gente pueda identificar y tratar de encontrar a esta persona. Es un boceto, se parece a la persona, pero no es que es una imagen reproducible exactamente en todas. Por eso, importante, esta sección es simplemente un boceto. No todas las mujeres son iguales, no todas poseen todas las virtudes con el mismo nivel de desarrollo. Va a haber algunas donde va a haber algunas faltas en las que otras no las van a tener y las van a manifestar de la misma forma. Las mujeres virtuosas pueden diferir en sus fortalezas y en sus debilidades. Hay variedad en ese aspecto. Y el libro entero, el libro de Proverbios, sirve para que alguien sepa escoger una pareja. No solo Proverbios 31, el libro entero. Pero ver al libro terminar con esto, hermanos, nos da una idea de la importancia del tema, tanto para hombres como para mujeres. Tú estás casado ya, hasta que la muerte los separe. Eres el hombre. Es tu deber como pastor de tu mujer guiar a tu mujer para que pueda ser esa mujer virtuosa. Debes orar por tu mujer. No simplemente forzar a fuerza de palabra que ella sea lo que... No. Porque recordemos, aquí hay una obra espiritual. Y debes orar. ¿Tú quieres que sea así? Tú estás orando por eso. Porque tu oración va a reflejar ante Dios tu gran deseo de que tu mujer sea así. O si tú eres una mujer, esa mujer casada. Señor, ayúdame a ser cada día más transformada en una imagen conforme a tu corazón. Una mujer conforme a tu corazón, que refleje estas cosas. Hay aspectos, Señor, que yo debo corregir en mi manera de ver la vida, en mi manera de pensar. Hay prioridades que están trastocadas que yo debo enderezar, colocar en su posición correcta. Es el tipo de cosas. Yo estaba enseñando a un grupo de personas sobre misiones este martes pasado. Y una de las cosas que les decía es un gran problema en el mundo misionero ha sido cuando al misionero, por prioridades trastocadas, pone el ministerio, pone las misiones por encima de la familia. Mira, pero ese es el ministerio. Wow, ese es el ministerio al que nos ha llamado Dios. Sí, pero hay un orden de prioridades. Hay un orden de prioridades. Yo sé, pueden ver a las personas que están llegando, pero por favor, pueden seguir atentas aquí conmigo. Hay un orden de prioridades. ¿Saben qué? Uno de los problemas de muchos misioneros que amamos, cuyas biografías leemos, descuidaron a sus familias. Y eso causó grandes problemas. Porque sí, las misiones, el ministerio es importante. Pero Dios es más importante aún. Y Dios nos dice que la familia está primero. Es Dios, familia, ministerio.
O Dios, familia y trabajo. No Dios, trabajo y familia. Y tenemos que reflejar esa prioridad. Y así como yo le digo a un misionero que está dedicando su vida al servicio del Señor, el ministerio no está primero que tu familia. También podemos decirle a toda la iglesia, tu trabajo no es primero que tu familia. Eso se va. Pero tú sembrar para lo que tu familia puede hacer, lo que tus hijos van a hacer, eso no tiene precio. Eric tiene la mano levantada allá. ¿Dónde está el atleta mío? El atleta va corriendo a toda velocidad. Yo no sé, yo lo veo que está corriendo como más rápido que antes. Está como desarrollándose. Te vamos a comprar una patineta para que puedas hacerlo más rápido. Que pensando en la mujer virtuosa, muchas veces uno ve la obra de muchos grandes hombres en la historia y en la escritura, pero con una frecuencia extraordinaria. Más que mencionar al padre, a quien mencionan es a la madre. Lo que significa que una mujer virtuosa logra cosas no solamente en su marido, sino también en sus hijos, que tienen una preponderancia extraordinaria. Lo que pasa es que ellas trabajan tras el telón, y ahora la mujer quiere estar delante del telón y no le da el valor que tiene el poder formar el carácter de un hombre. Te fijas en muchos personajes bíblicos, muchos personajes históricos hablan de la mamá. El papá está ahí, pero hablan de la mamá, porque la mamá es la que pasa tiempo con sus hijos. Por otro lado, pensaban en la palabra virtuosa, que ahora será mujer vistosa, lo que se busca. Y de verdad que la vistosidad se va, como dice el mismo proverbio, y te quedas con lo otro, con lo que no se ve. Así es. Muchas gracias. Ahora aprovecho por el tiempo, veo que quizás yo no voy a llegar a la última de las diapositivas que tengo. Aprovecho para decir el hecho de cómo las madres aquí y las futuras madres, pensar en la importancia de la labor que ustedes hacen con sus hijos. Hoy en día, y tengo que meterme en el aspecto del trabajo de la mujer en la actualidad y eso, no con todo el tiempo que uno quisiera hablar del tema, porque ese no es el tema de la clase en sí, pero lo afecta. Muchas mujeres se identifican con un llamado, una vocación, que entonces llegan a elevar a un nivel tal que piensan que su identidad está en cumplir a plenitud esa vocación. Y terminan muchas veces dándole lo mejor de sus vidas a un jefe, a una empresa, a una compañía. Y hay lugar para el trabajo porque lo tiene la mujer virtuosa, pero obviamente, como yo les decía, es una mujer que obviamente no tenía ya los niños pequeños. Mi punto es, no, tu identidad no es necesariamente la vocación laboral, porque Dios te dio también la vocación de ser esposa de tu marido y madre de tus hijos. Y de manera sumamente importante, como Génesis 2 dice que la mujer es la ayuda idónea del marido. Y si hay algo que se destaca en Proverbios 31, es como esta mujer era muy industriosa, pero el bienestar, el crecimiento, el desarrollo era de la familia, era del hogar, no de una empresa. Y con eso no estoy diciendo que una mujer no puede trabajar en una empresa. Estoy diciendo que tu identidad es la que Dios te da. Y eso tiene un valor. ¿Por qué menciono esto? Porque, amadas hermanas, en la capacidad que ustedes tienen de hacer bien a sus hijos es incomparable. Y para mí el caso
más impactante es el de Moisés. Lo son también el caso de José, el caso de Daniel, pero el caso de Moisés para mí es impresionante. Cómo este hombre se desarrolló en el imperio más impactante de esa época, Egipto, pero la crianza que su madre le dio siendo pequeño, léanse los primeros 7 años de su vida, marcó lo que ese hombre iba a hacer en el futuro. Y se identificó con el pueblo de Dios y no con la buena vida de los egipcios por esa enseñanza de su madre cuando era un niño pequeño. El impacto de una enseñanza, y las biografías están ahí para leerlas, de muchos a quienes lo que marcó sus vidas, aunque no se convirtieran cuando tenían 5, 7, 8 años de edad, la enseñanza que recibieron de sus madres son mencionadas como las que Dios utilizó para forjar sus vidas o para guardarles de muchos males. Entonces, yo sé que hay lugar para producir más y nuestra generación nos llena los ojos de cosas que son supuestas necesidades. Hay trabajos que hay que realizar por necesidad, pero es bueno preguntarse y evaluar muchas veces cómo nos estamos dirigiendo como hogares, hacia dónde nos dirigimos, qué estamos preparando aún con nuestros hijos. Lo que yo quiero es preparar simplemente gente que sean máquinas de producir dinero, o yo quiero que sean instrumentos en el reino de Dios, porque hay una gran diferencia. Y muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a reproducir, replicar la metodología del mundo y hacemos lo mismo que el mundo está haciendo. Y nuestros hijos terminan con una mentalidad de simplemente hacer dinero, máquinas de producir dinero. Cuando la Biblia, y hemos visto aún la clase pasada del libro de Proverbios, que dice que la sabiduría es mucho más importante que todas las joyas, el dinero. Entonces, una cosa lo vamos a decir con el libro, pero otra cosa en la práctica muy diferente. Y podemos poner en riesgo el alma de nuestros hijos, el alma eterna de nuestros hijos, por descuidos de unos cheles más, centavos más. ¿Y cuántos han lamentado el descuidar las vidas de sus hijos en la época más importante? Por eso a veces el día de las pequeñas cosas no significa que son los días de las cosas sin importancia. Nosotros vemos esos bebitos y vemos esos niños tan pequeñitos y lo vemos hacer sus cositas. Ay, hombre, lo que él tiene una rabia ahí, pero que es una cosa, ay, pero él tan lindo, el pobre. Hermanos, lo que se está desarrollando cuando están así pequeños, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Ah, pero que tan chiquito todavía, yo lo puedo dejar con la nana, eso no importa. Y tú no sabes nada de lo que está pasando con ellos. Tú no estás viendo cómo se desarrolla el carácter, cómo están respondiendo a ciertas cosas. Pero cuando tú estás ahí viendo, tú puedes lidiar con muchas cosas que se están desarrollando con ellos. Entonces, tenemos que tener conciencia del mundo en el que vivimos, las necesidades que nos plantean, las supuestas necesidades que nos plantea, pero hay retos que tenemos que enfrentar. Y aún como congregación, ¿cómo podemos ayudar? O el caso de una madre soltera. Por ejemplo, puede ser que sus hijos se estén desarrollando no viendo ejemplos masculinos que necesitan observar. Pero ahí es donde entra la familia de la iglesia, el pueblo de Dios, donde va a haber otras familias que sí pueden ayudar y tender la mano a una mujer que no puede proveer ese ejemplo masculino. Porque puede ser que en una familia, aunque haya una mujer soltera, esa hermana tenga un hermano que sea creyente y el tío ser de bendición a sus hijos. Lo hay. Pero como iglesia también podemos ayudarnos los unos a los otros. Porque lo que está en juego es tan grande, es tan serio, que nosotros tenemos que asistirnos para lograr trabajar para la eternidad. Por eso no se me olvida nunca un título que una vez se publicó, Editorial Eternidad. Ustedes sabían que Iglesia Bíblica tenía un editorial y se llamaba Editorial Eternidad.
Nunca se me olvida el título de un libro, Educando para la Eternidad. Educando para la eternidad. Y eso es lo que nosotros hacemos como familia. Estamos educando para la eternidad. Estamos trabajando, no simplemente para que nuestros hijos sean grandes en el mundo a la manera del mundo. Queremos que lleguen del otro lado. Y debemos orar por eso y trabajar para eso. Y en ese sentido tenemos que estar dispuestos a examinar cómo son las cosas. Estar dispuestos a nosotros a corregir lo deficiente y estudiar este tema. Yo creo que nos ayuda en cuanto a eso. Algunos datos más, voy a llegar hasta donde pueda. Esta sección es un acróstico. Esta sección es un acróstico. Ustedes saben lo que es un acróstico, ¿no? Tú normalmente ponías tu nombre y a la derecha le escribías cosas. Salvador, siempre, qué sé yo cuánto, y tú con tu nombre. Bueno, Proverbios es un acróstico. Se utiliza todas las letras del alfabeto hebreo y así comienza. Nosotros ayer en la actividad que teníamos los líderes, habían diferentes grupos y nosotros llegamos a formar un grupo. Y en el grupo nosotros teníamos que escoger 3 valores. Y los 3 valores que escogimos, uno comenzaba con C, el otro comenzaba con una R y el otro comenzaba con una B corta. Y ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que tener una especie de lema, o decir cuando dice 1, 2 y 3, tal cosa. Y nosotros decimos, bueno, si es C, R, B, eso es Honda. 1, 2, 3, Honda. Bueno, es una manera, nunca se nos olvidó, ya después de ahí todos no sabíamos cuáles eran los 3 valores que teníamos en nuestro grupo. ¿Cuál es el propósito de que Proverbios haya sido escrito como un acróstico? El autor quería provocar que esto fuera aprendido de memoria, que estas cosas quedaran grabadas. Miren qué importante es. Miren qué importante es. Cada versículo comienza con una letra del alfabeto griego. Alguien lo describe como el trabajo de unir perlas para hacer un collar. Cada versículo es una perla que describe la mujer que teme al Señor. Y les pongo ahí, eso es un recurso mnemotécnico para ayudar a la memoria. Los hombres buscan a las mujeres por todo tipo de razones. Puede ser por pura pasión, por dinero, logros, educación y fama. Dios quiere que pongamos en el tope de la lista de prioridades piedad, excelencia espiritual, virtudes. Y hay varias cosas que podemos encontrar acerca de la mujer. O sea, quizás en el mundo la expresión que se usa es ¡qué piernas! De hecho, yo conozco una pareja de esta iglesia que por las piernas están casados. Pero me quedo ahí, no puedo decir más nada de ahí. Sé que ellos deben estarse riendo. Pero en Proverbios 31 se destacan las manos. Se destacan las manos. Es impresionante la cantidad de veces que se hace referencia a las manos de esta mujer. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre. Esta era una mujer, como decíamos al principio, fajada, no era inactiva esta mujer. Dice el comentarista Peter Stevenson, Israel era una sociedad agrícola. La mayoría de los hombres salían de casa durante el día, involucrados de alguna manera en el trabajo en los campos o con el ganado. Las responsabilidades dentro del hogar recaían naturalmente sobre la esposa. Pero era una mujer de acción, no de mera teoría. Ella habla, pero no es lo único que sabe hacer. Recuerden que esta presentación ustedes la van a tener para bajarla en el app de la iglesia. Ella conoce el valor del tiempo y sabe aprovecharlo. No es una mujer que se entrega a la pereza.
Es una mujer diligente. Sabes que sus fuerzas tienen un límite y lo que hace es administrarlas apropiadamente. O sea, nosotros no somos Superman, ni Superwoman, Supermujer. Tenemos fuerzas limitadas. Esta mujer es como si supiera administrar lo que puede hacer. ¿Y saben qué? Quizás hasta la fuerza que tú tienes ahora no la vas a tener dentro de 10, 15 años. Y tú vas a tener que saber administrarte según las fuerzas que tengas en el momento. Que quizás varíe grandemente la cantidad de fuerza que tú tengas. Y quizás te vas a ver, oye, ya yo no puedo hacer la cantidad de cosas que hacías antes. Y te va eso a forzar a dedicar tus energías a las cosas más importantes. Y por eso hay una constante evaluación de nosotros, ¿ven? Y ahí hago la pregunta, ¿pueden las mujeres trabajar fuera de casa? Bueno, la mujer debe tener como prioridad el cuidado de su esposo y de sus hijos. Por eso parte del discipulado cristiano, según Tito, es que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Porque la labor de Adán era cultivar la tierra en Génesis 2. Y Dios lo colocó en el huerto. La labor, ¿de qué fue hecho Adán? Del polvo de la tierra. Su labor tenía que ver con eso. ¿Y la mujer cómo fue creada? Del hombre. Y su labor tiene que ver con eso. Ser ayuda idónea del marido, Génesis 2. Dios nos asigna nuestra labor prioritaria. Es evidente que esta mujer vive para otros. El egoísmo y la independencia en cualquier persona es causa de ruina. Pero hay consecuencias particulares en el caso de la mujer. Tiene un efecto multiplicador. Y una mujer que piensa en los demás va a ser de gran bendición para su familia y para los que les rodean. Por eso ahí yo les pongo la frase, observen que el retrato divino de la mujer virtuosa no tiene intención de hacer que los hombres exclamen que piernas, sino que manos. ¿En qué te estás fijando? ¿Qué tipo de mujer tú estás buscando? Pero también se habla de los labios de esta mujer, y ya el tiempo se me fue. Pero pueden leerlo por ustedes mismos. Ahí se dice de cómo ella habla también. Se habla de la supervisión que ella realiza de ciertas cosas también. Evalúa un campo, lo compra, nota que algo tiene ganancia, si es buena o mala, trabaja, vigila su casa, no come pan de balde. El carácter de esta mujer, ahí está también descrito cómo es ella. Tiene un carácter balanceado. La preocupación principal de una mujer no debe ser aprender a utilizar bien el maquillaje para poder ocultar sus defectos, sino aprender a cultivar aquellas virtudes que la harán hermosa a los ojos de Dios. La primera pregunta de un hombre a sus amigos no debe ser, ¿es bonita? Sino, ¿es hermosa ante los ojos del Señor? Y aún debería preguntar primero al Señor mismo si lo es. Señor, ¿qué tú piensas de esta persona? Órale a Dios. Porque si te está trayendo lo que no debe ser, quizás tú no vas a querer ni orar por eso. La mujer virtuosa en el libro de Proverbios es presentada como el contraste de la mujer insensata y necia, la mujer extraña, que puede ser muy hermosa, pero no conviene en lo absoluto. Por eso Proverbios 2 nos dice que la sabiduría nos libra de la mujer extraña. Bueno, el énfasis está en el carácter. Hace lo que hace porque ella es lo que es. Hay algunas recompensas al final que yo menciono del libro de Lydia Brownback, La sabiduría de una mujer. Pueden leerlo por ustedes mismos, sobre todo los jóvenes. Hay recompensas de tener una mujer virtuosa, estar unido con una mujer virtuosa. Y pregunto, ¿quién escribió esta sección? Como decía Margarita Maggi, ¿algún judío machista?
No, fue una mujer, la madre del rey Lemuel. Entonces eso es importante. La mujer debe entender su potencial, el tipo de influencia que puede tener en su familia, en la iglesia y en la sociedad. Dios le ha asignado un papel especial en su reino. Sí, no es que no estudies, no es que no te prepares, no es que no tengas un trabajo, pero en el camino, si tienes que reorientar las cosas por el alma de tus hijos, por el bien de tu familia, por el servicio a tu marido, debes estar dispuesta a reorientar las cosas. Porque la forma de valorar que tiene el mundo es muy diferente a la forma de valorar que tiene un hijo de Dios. De forma que el Señor nos ayude a todos a vivir conforme a la sabiduría. No hay examen final en este curso. El examen final comienza ahora. Cuando tú y yo salimos ahora a vivir y a practicar esto y a vivir según la sabiduría de Dios. Y ese examen es más difícil. Pero tenemos la gracia divina que nos ayuda. ¿Recuerdan dónde vive la sabiduría? En nosotros. Cristo, que es la sabiduría, vive en nosotros. No dejes de contar con Él para practicar la sabiduría de la que Proverbios nos habla. El Señor nos ayude a todos.